Hola a todos y a todas. Esta es la primera presentación de la serie virtual para la asignatura Políticas Democráticas de Seguridad que comparto con el doctor Daniel Herbeta. Lo que vamos a hacer en esta y las subsiguientes presentaciones es compartir las herramientas de las ciencias sociales, sobre todo de la criminología sociológica, que nos va a permitir, retomándolas y discutiéndolas luego en las clases presenciales, tener las herramientas básicas para poder analizar desde el punto de vista de las ciencias sociales y sobre todo de la criminología, las políticas de seguridad. En primer lugar, hablar de la criminología es hablar de un campo, es más que una disciplina, o es mejor definirla más como campo que como disciplina, porque lo que define un campo, sin entrar en precisiones y discusiones epistemológicas, es más bien los problemas que estudia, las preguntas que se hace sobre el fenómeno que quiere abordar, fenómeno que se define en relación a estas preguntas, que elaborar de manera estructurada un conjunto de respuestas a esos problemas. Sobre todo esto en la criminología es muy importante porque, como vamos a ver en el desarrollo de las clases, es una disciplina que creció con fuertes disputas teóricas y hasta diría políticas respecto de lo que la criminología definía como su campo, su preocupación. Hoy en día la criminología con la que vamos a trabajar, definida como campo, se trata de teorías y saberes que se relacionan con tres preguntas en particular. Tres preguntas que cada una tiene una historia, un momento de aparición en la criminología, que es lo que vamos a ir viendo en las clases siguientes, y vamos a discutir en realidad durante todo el cursado, porque son las preguntas que nos permiten entender, entre otras cosas, al delito y su control, al delito y a las políticas de seguridad, como vamos a ir viendo en las presentaciones y clases presenciales. Estas tres preguntas, que como dije tienen apariciones y génesis diversas cada una, que las vamos a ir ubicando, tienen que ver con básicamente tres grandes cuestiones. La primera, que no fue de las primeras en aparecer, pero en los enfoques actuales les diría que es la primera pregunta que nos hacemos, es cómo y por qué categorías de la actividad social, o sea, acciones, son definidas, ya veremos por quiénes y cómo, como delitos, como desviadas, es una jerga, un término más de los años 50, como indeseables o como problemáticas. O sea, un gran campo de preguntas que tiene que ver con la definición política, sobre todo sociológica, pero política, de categorías de la actividad social como problemáticas, desviadas y luego, en una vuelta de tuerca más, como delictivas o que van a parar a un código penal que tienen una forma de abordaje muy particular respecto de otras acciones que pueden ser consideradas indeseables, ilegales o problemáticas. Un segundo eje de cuestiones o preguntas que es, más allá de las definiciones que estas acciones sociales o actividades de la vida social tengan, ¿cómo es que suceden? ¿Cómo es que se la dan? Esta pregunta, si uno quiere quizás esquematizarla un poco, corriendo el riesgo de quizás achicarla en términos de su alcance, es más bien la pregunta de cómo es que suceden estos fenómenos, ¿no? La vieja pregunta sobre las causas del delito, pero insisto, vamos a ver que acotarla a causas de una manera mecánica es sumamente problemático y que en la tradición o en las actuales tradiciones de buena parte de la criminología, sobre todo de la criminología que viene de la nueva criminología o de la criminología crítica, es una pregunta muy compleja de cómo se dan estas situaciones, más allá de las definiciones, o incluso cómo las definiciones, que era la pregunta 1, las estructuran, las amplifican, las problematizan. Entonces, una pregunta sobre el cómo. Una pregunta muy importante si uno quiere hablar, discutir o analizar políticas de seguridad, que es el foco de esta
asignatura. ¿Por qué? Porque como en todo fenómeno social, para construir política pública, para responder a fenómenos, primero hay que conocerlos, segundo, entender que, y esto es pregunta uno, que sus definiciones son parte de la constitución de esos fenómenos, pero si uno quiere responder a los mismos tiene que conocerlos, tiene que saber por qué suceden. Sin ese conocimiento las políticas públicas en materia de seguridad, de salud y las económicas se vuelven erráticas, mágicas y poco efectivas, y como sucede en las políticas de seguridad, el desconocimiento de responder a esta pregunta aún las vuelve muy contraproducentes. Y la tercera gran pregunta, que diría que es la última que entró o de alguna manera empezó a definir el campo de la nueva criminología en los años 60, es cómo diferentes fuerzas de la sociedad intentan administrar y controlar a esas acciones definidas como delictivas o penalmente problemáticas y sus consecuencias. Y estas respuestas, estas reacciones, para usar la palabra con la que se comienza a definir a esta pregunta en los años 60, estas reacciones ante acciones definidas de manera delictivo-problemáticas o las consecuencias que esto producen se pueden dar de manera formal, mecanismos formales o procesos formales institucionales. Lo más clásico y restrictivo sería hablar de cómo responde el sistema penal, aunque digo, quizás hoy en día no sea el único o los únicos mecanismos con los que se responde o se intenta prevenir o conjurar o responder a las consecuencias de aquellas acciones sociales definidas como delito. Pero también, y al lado de esto, aparece la mirada, la pregunta sobre todos aquellos mecanismos o acciones informales que definen el control social. Para darles algunos ejemplos y salir de estas definiciones que pueden resultar muy abstractas, vale la pena hacer algunos ejemplos de cada una, porque digo, no tienen nada de abstracto. La criminología, sobre todo la criminología crítica o la nueva criminología, es profundamente empírica y a estas preguntas intenta responderles. El ejemplo clásico, les diría, de definición social y para entender que son procesos profundamente políticos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Procesos de poder, es, por ejemplo, tomar discusiones como la despenalización o descriminalización de sustancias ilegales, las llamadas drogas, tomar debates recientes como por ejemplo si es o no delito la interrupción voluntaria del embarazo. Digo, son por ejemplo dos grandes campos donde el proceso político de estas formas de definir conductas es clave y central, y donde además lo que podemos ver es un amplio debate. Digo, para algunos la interrupción voluntaria del embarazo, con muchas definiciones, es un problema de salud pública, filosóficamente tiene que ver con la autonomía de la mujer respecto de su propio cuerpo, y en el otro extremo, miradas quizás más religiosas, que la ven como un crimen, que la ven como un delito muy grave, donde el tema de salud pública no es necesariamente el que plantean los sectores. Yo no tomo, tengo posición obviamente en el primer sentido, pero no me interesa en este momento discutir posiciones. Y lo mismo sobre drogas. Digo, si uno ve políticas de drogas, para algunos es una libertad individual de las personas que si no afectan a otros pueden hacer más o menos lo que quieran. Hay miradas profundamente políticas para entender la definición ilegal de drogas que van, se remontan a veces en algunos casos hasta 200 años atrás, tienen que ver con guerras, con colonialismo, con definiciones que se hicieron en Estados Unidos y luego pasaron a Naciones Unidas y que hoy también son profundamente cuestionadas. Y nos podemos mover en esta disputa, estos procesos políticos de definición, digo, para esquematizarlo, desde miradas muy amplias que hablan de uso recreativo de las drogas, miradas que uno englobaría en cuestiones de salud, pero que en realidad son diversas en sí mismas, miradas de reducción de daños o miradas profundamente prohibicionistas y que requieren la penalización o el tratamiento forzoso. Cuando uno parte de estas definiciones se hace un poco más fácil entender luego cómo es que esto sucede. A ver, ¿qué ejemplo doy en la pregunta 2 de las definiciones que estamos dando? Bueno, más allá de cómo se definan,
hay interrupciones del embarazo de manera ilegal, encubierta, con mayor acceso, menor acceso, cómo sucede con personas o mujeres que tienen recursos y aquellas que no. Y la tercera pregunta, ¿qué pasa con las respuestas? Si uno analiza este fenómeno en distintas provincias, hay provincias que responden a la interrupción voluntaria del embarazo, más allá de que esté o no legalizada o legalizado completamente, con políticas de salud que tratan de minimizar los daños y la muerte de las mujeres en estos contextos, y hay otras respuestas en otras provincias donde más bien se bloquea esta posible respuesta de salud y se criminaliza. Digo, estos son 3 ejemplos para que vayamos viendo de qué hablamos cuando hablamos de definir a la criminología como un campo que intenta responder de manera consistente a estas 3 preguntas. ¿Cómo se definen las acciones que van a ser definidas como delito? ¿Cómo es que estas suceden más allá de sus definiciones? Y cómo reacciona la sociedad y sus instituciones de manera también diversa, disputada y contradictoria respecto de estas acciones definidas como delictivas.